mis hermanos, nuestro Dios es bueno, para siempre su misericordia, lo leemos constantemente. Hablamos muchas veces acerca de su fidelidad, pero a veces cuesta, como bien decía ahorita nuestro hermano, que tú nos enseñes, Señora, cómo aprender de tu fidelidad, pero también a que seamos exhortados, porque a veces no vivimos de acuerdo a esa misma fidelidad. Así que yo espero que eso sea lo que el Señor haga en medio nuestro en la noche de hoy, que pueda hablarnos acerca de su fidelidad y que nosotros podamos atender a lo que Él ha de decirnos. Quisiera compartir acá con ustedes lo que va a ser la presentación de nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a hablar, como bien decíamos ahorita, de este atributo del Señor. A veces nuestra serie que estamos viendo de los días jueves, los atributos de Dios, y la fidelidad de Dios es ese atributo que vamos a estar viendo hoy. El texto es base, digamos, se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Mis hermanos, Dios es fiel, pero vamos a entender a qué se refiere esto de la fidelidad de Dios, a qué nos referimos también con el hecho de quizás cómo deberíamos nosotros responder a esa fidelidad, pero también al asunto de cómo vamos después de conocer quién es Él, de cuál debería ser nuestra relación, cómo nosotros vamos a tomar medida en cuanto a eso. Tal vez esa es la idea de esta noche, que podamos nosotros estar viendo esa enseñanza de este atributo del Señor. Yo voy a pedirles que por favor podamos colocarnos juntos en oración, tomar este tiempo de oración y que el Señor nos ayude a que esta enseñanza pueda ser claramente para su gloria, pero realmente que pueda producir un gran peso en nuestro corazón, de tal manera que nos lleve a rendirnos, a humillarnos ante Él, reconociendo que Él es digno de que nosotros le adoremos, que Él es el único que permanece fiel cuando todas las demás cosas no lo son. Así que vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Bendito y buen Señor, te damos gracias, oh Dios. Tú eres fiel, Señor, tú nunca has dejado de serlo, Señor. Sin embargo, nosotros muchas veces, bendito Dios, terminamos dudando, Señor, de lo que tú puedas hacer y de la manera como tú puedas obrar en medio nuestro. Amado Dios, ayúdanos. Te lo rogamos, oh Señor, ayúdanos por medio de tu enseñanza, no solamente a que conozcamos este atributo acerca de tu fidelidad, sino que, Señor, nosotros podamos vivir conforme a lo que tú nos dices, Señor, a que esto que tú nos estás enseñando, lo que tú nos estás mostrando acerca de quién eres tú, de tu carácter, este hecho de conocerte a ti, Señor, nos lleve a confiar aún más, a que nuestras dudas cada día sean disipadas más, pero también que nos lleve a tomar medidas, Señor, para nosotros actuar conforme a quien tú eres, nuestro Dios fiel, Señor. Conozcamos hoy quién eres tú, Señor, Jehová nuestro Dios. Dios es, Dios fiel es. Oh bendito Dios, ayúdanos. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Habla nuestras vidas por medio de tus enseñanzas, por medio de tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Okay, acá me están dando una explicación del micrófono. Listo. Mis hermanos, la fidelidad de Dios es de esos atributos que nosotros constantemente hablamos, mencionamos, decimos muchas cosas acerca de ello, lo cantamos, por cierto, muchas veces, pero a veces se nos olvida, muchas veces se nos olvida. Y yo quisiera que pudiéramos refrescar este atributo, refrescar esto que forma parte de quién es Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. En infinitas ocasiones en la Biblia nos habla acerca de ello. Yo como dibujo para tratar de recordar lo más parecido, donde se nos habla mucho de la fidelidad, es en el asunto matrimonial. Sin embargo, quisiera que primero, antes de pasar a hablar del tema, quisiera dar la ruta que nosotros vamos a estar viendo en nuestra enseñanza. Este es el camino el cual nosotros vamos a estar deambulando en nuestra enseñanza. Espero que podamos tener el tiempo bien medido para ello. Nos dice nuestra ruta
el camino a seguir es que vamos a empezar con una breve introducción para luego pasar a una definición de lo que es la fidelidad de Dios. Vamos a ver estos 4 ítems, más o menos como ítem podríamos llamarlo, es ver que Dios es fiel en todas las cosas y en todo momento, cómo Dios sigue siendo fiel cuando aparecen las dificultades o las circunstancias difíciles, cómo esa fidelidad Dios la muestra por medio de su palabra y cómo nosotros podemos verla aplicada a nosotros como su pueblo. Y por último veríamos lo que es la fe, teniendo fe en la fidelidad de Dios, es decir, teniendo fe en el hecho de que Dios es fiel. Y por último, todo lo que hemos visto como enseñanza, espero que pueda llevarnos a una reflexión y finalmente a que sea aplicado a nuestro corazón. Así que esa, mis hermanos, es la ruta a seguir. Antes de pasar a los versículos, quisiera solamente como manera introductoria que nosotros pensáramos por un momento en 3 ejemplos básicamente, no de fidelidad, sino de lo contrario, de lo que viene siendo lo contrario a fidelidad, claramente es infidelidad. Así que es algo que nosotros vemos constantemente en nuestro diario vivir. Nosotros observamos que anteriormente bastaba con que una persona diera la mano. Es más, con que una persona dijera, yo le prometo que ese dinero se lo pago el lunes. Y la gente podía hacer negocio tranquilo con un pacto de palabra. La persona hacía valer su palabra y lo cumplía. Pero ya hoy vemos que la gente eso no lo cumple. Se viola. Es infiel a su misma palabra. Aún incluso luego pasaron o se sellaban también las cosas con la mano, dándose la mano, incluso eso también se violaba o se era infiel a ese pacto que se hacía. Y ahora, aún la gente firmando, poco le pudiera importar si perdiera o si su nombre quedara reportado, si su nombre quedara manchado, mancillado. La gente puede faltar a cualquier pacto de negocio y no le importa ser infiel o hacer cualquier otra cosa. La gente actúa de manera infiel aún en los negocios, pero si vamos a otro plano, aún uno más de un vínculo más cercano e íntimo, como lo es el matrimonio, antes nosotros podíamos ver, y ahí tengo una imagen de unas alianzas, de unos anillos, nosotros veíamos cómo la gente, pues siempre ha existido esta dificultad de la infidelidad y todo, y es porque se ha perdido, o la gente ha perdido también el sentido del por qué se casan, del por qué viven con, o por qué terminan yendo a contraer nupcias, qué es lo que significa el matrimonio, y la gente ya poco le importa ser fiel, sostenerse con esta pareja a la que le juraron ese amor eterno. Eso, mis hermanos, nos da un ejemplo de cómo la gente ya no valora este asunto de la fidelidad, sino que al contrario puede ser infiel tranquilamente. Podríamos decir, mis hermanos, que la fidelidad es un atributo que es comunicable. En una ocasión mi hermano Alejandro hablaba de esto, lo habíamos hablado también anteriormente, de que Dios tiene atributos que según las directrices que se han dado para poder separar los atributos, se le ha llamado como atributos comunicables y atributos no comunicables. Por ejemplo, la aceidad es un atributo no comunicable, es decir, Dios existe, Él en sí mismo, no hay nadie como Él, eso solamente lo tiene Dios. Todos los atributos Dios lo tiene en un nivel que no se compara con el hombre, sin embargo, hay algunos atributos que el hombre, Dios le ha comunicado para que el hombre pueda vivirlo. Uno de esos es la fidelidad. El hecho de que Dios sea la bondad de Dios o que Dios sea bondadoso, el hombre también puede serlo y es llamado a hacerlo. Pero el hecho de aceidad de Dios o el hecho de que Dios es eterno, que solamente Él es eterno, existe desde el principio al final, ese hecho solamente le compete a Dios. Hay atributos que no son comunicables. Este atributo nosotros podemos o somos llamados a vivir en cierta medida de manera fiel. Ser fiel al Señor, ser fiel a nuestras parejas, ser fiel en aquello que hacemos y que nos comprometemos. Ahora bien, aún en el reino eclesiástico o en el asunto de las iglesias, ni siquiera en ese asunto nosotros pudiéramos decir que somos perfectamente o completamente fieles. Miles que prometieron y que han prometido solemnemente predicar la verdad, terminan atacándola y negando el evangelio en el cual habían creído. Es más, muchos de los que hoy nosotros pudiéramos señalar con que pertenecen a falsos evangelios, nacieron y se iniciaron en un correcto evangelio. Muchos de esos empezaron y terminaron practicando una herejía, de tal modo que nosotros podemos ver que aún aquellos hombres que estaban en las filas del cristianismo se fueron para serles infieles al Señor. Así que este asunto de la infidelidad es bien marcado.
nosotros incluso no pudiéramos decir que somos fieles 100% al Señor, porque cada vez que pecamos le estamos siendo infieles. Así que podemos acuñar esta cita como cierta del autor Arthur Pink, que nos dice de cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado. Dios es el que permanece fiel. Él es el único que es fiel. Pudiéramos decir y asegurar lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:13. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, yo quisiera decirles algo con anterioridad, con antelación, y es que sería muy bueno que tú pudieras anotar las citas, que tú pudieras tener en cuenta la cita que vamos a estar mencionando, porque te aseguro que en los momentos nuestros de dificultad, donde creemos que Dios no es fiel, estas citas pudieran servir como una ayuda para recordarte a ti que Dios sigue siendo fiel a pesar de las dificultades. Así que mi invitación a que las citas que estemos viendo, tú puedas estarlas anotando, las tengas allí grabadas. Mi hermano, esto de la fidelidad de Dios es como si se tratase de una propia vestimenta del Señor. Es una cualidad esencial a su ser. Sin ella, Dios dejaría de ser Dios. Si Dios es infiel, dejaría de ser un Dios que pudiéramos confiar en Él. Dejaría inmediatamente de ser un Dios. Dejaría de ser Dios. Esta fidelidad es intrínseca en Él. Es como si Él estuviera vestido de ella. Miren lo que dice Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea, como si lo cubriera, como si fuera su vestido, su armadura. Es algo similar. De hecho, cuando se nos va a hablar en Isaías acerca de Cristo y de este siervo sufriente que está hablando Isaías, que es el Mesías que ha de venir, que es el Dios encarnado, hablando acerca de Dios encarnado, Isaías va a decir, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, como si fuera el cinturón con lo que él se amarra, se aprieta. Él es fiel y la fidelidad será lo que fue la que sostuvo al Señor hasta el final. Mantenerse fiel en lo que había dicho, en lo que había estipulado que iba a hacer. Eso, mis hermanos, nos da a nosotros una garantía, seguridad y tranquilidad en que en el Dios en quien creemos nunca va a cambiar de parecer, va a permanecer siendo fiel a lo que él ha dicho, porque ese es el sentido de la fidelidad. Él no va a cambiar bajo ninguna circunstancia estas cosas. Así que quisiera que diéramos o que tuviéramos entonces una definición acerca de lo que es la fidelidad de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la fidelidad de Dios? Bueno, quise traer a consideración la definición de Wayne Grudem en su teología sistemática. Nos dice la fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Eso es la fidelidad de Dios. Quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Dios no va a cambiar quién es Él. Si Él lo ha dicho, así lo hará. Lo acabamos de decir. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que vamos a ver este primer ítem entonces, que nos dice que Dios es fiel en todas las cosas y es fiel en todo momento. Eso lo vamos a encontrar en su palabra. No vamos a encontrar nada distinto que nos hable de cómo Dios es fiel que en su palabra. Allí donde tenemos que buscar cómo Dios muestra que Él es fiel. Las Escrituras proclaman la fidelidad de Dios para los que creen en Él. Aquellos que creen en Él, Él les ha de mostrar que Él es fiel. Observemos, mis hermanos, entonces, esta fidelidad a la luz de estas cosas. Él es fiel, Él es fiel. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Nosotros encontramos que aquí la palabra Dios nos muestra en el Salmo 36:5 que Jehová hasta los cielos es tu misericordia y tu verdad hasta las nubes. Eso nos muestra la palabra de nuestro Señor. Él, mis hermanos, no va a cambiar. La fidelidad es inmutable de Dios, está muy por encima de nuestra comprensión finita. Cuando nosotros buscamos algo que se compare a esta fidelidad de Dios, lo más cercano que yo pude hacer yo, ¿pudieran algunos de ustedes encontrar otro asunto fiel, como tal vez el amor de una madre o algo por el estilo? Pero pudiendo colocar cualquier ejemplo finito, nosotros vamos a topar con que
tendríamos un problema si solamente buscáramos comparar la fidelidad de Dios con algo desde nuestro entorno humano. Necesitamos encontrar qué nos habla de la fidelidad de Dios en algo que es igual que Él y que Él nos ha revelado. Y es su palabra, que es eterna, que permanece para siempre. Allí donde podemos encontrar este conocimiento acerca de quién es Él. Porque nuestro Dios, mis hermanos, hasta donde nosotros lo hemos conocido, podemos decir que es un Dios vasto, inmenso, grande, incomparable, un Dios que nunca olvida, un Dios que no falta su palabra, un Dios que nunca pronuncia una palabra con vacilación, con duda, un Dios que nunca se equivoca, que nunca renuncia a lo que Él dice. Eso, el Dios es el Señor que se compromete con cumplir su promesa y cada profecía, cada pacto que Él ha establecido, igual que cada amenaza que Él ha pronunciado. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia. Sí, así es. Pero también encontramos que dice la palabra en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta. Al principio colocaba ejemplos de hombres que dicen una cosa pero mienten, son infieles, pero Dios no es un hombre para que tú digas, es que Dios puede ser como mi papá o como alguien que yo conozco. Dios no es hombre para que mienta y tampoco es hijo de hombre para que tenga que arrepentirse. Lo que Él dijo, como dice aquí el texto, Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Mis hermanos, lo que Él dice, Él lo va a hacer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mis hermanos, normalmente recordamos que su misericordia se renueva cada mañana, pero también tenemos que decir a la misma par que grande es su fidelidad. La misericordia y la fidelidad de Dios siempre están allí, prestas a nosotros, al igual que su amor, al igual que su gracia y su bondad. Nuestro Dios nos muestra todo quién es Él a favor nuestro. Aún en el hecho de Él disciplinarnos justamente, ahí también está siendo Él fiel, como vamos a verlo más adelante. Mis hermanos, nosotros necesitamos ver esto en la verdad, en su palabra, que es la verdad. Yo espero que ustedes estén anotando los textos como estuve diciendo anteriormente, pero también quisiera que viéramos ahora a través de 3 ilustraciones de la misma escritura, cómo nosotros podemos ver que Dios es fiel, como hemos dicho ahí como subtítulo, en todas las cosas, en todo momento. Dios es fiel. Nos dice ese primer texto en Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, entonces lo que Dios está diciendo, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios ha dicho, mientras la tierra permanezca, no es que la tierra es más poderosa que Él, vamos a ver si permanece la tierra, no. Él está estableciendo que Él hará que la tierra permanezca, y mientras esa tierra permanezca, nunca van a cesar. La sementera y la siega se refiere a la siembra y la cosecha. Nunca va a cesar el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El Señor está diciéndonos que esas cosas nunca cesarán mientras Él haga que la tierra permanezca. Él es el que sostiene toda su creación. Mis hermanos, desde que el Señor dijo eso, hace, pudiéramos decir, unos 6,000 años tal vez, mis hermanos, nunca han cesado en estas cosas. Nunca han cesado. Siempre ha habido siembra y cosecha, aunque haya habido sequías, pero siempre ha habido siembra y cosecha. Ha habido frío y calor, aunque hayan temporadas donde se varía eso. Ha habido verano e invierno, ha habido día y noche, sin parar. El Señor lo ha dicho y eso se está cumpliendo. Pero también podemos ver en una siguiente ilustración que nos muestra la Escritura acerca de cómo Dios es fiel para llevar a cabo su plan y sus promesas. Nosotros tenemos que en Génesis 15, 3 al 16 nos dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham, hasta ese momento se llamaba Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Vamos a hacer aquí un ajuste para poder ver mucho mejor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ojo que es el Señor que está hablando y está prometiendo esto, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
El Señor está diciendo, está hablando de tres naciones, básicamente, tres naciones, tres grupos, tres naciones, básicamente. Está hablando de los egipcios, que serán los que dominarán a los israelitas, los llevarán esclavos. El Señor dice que será oprimido su pueblo 400 años. Y después de esos 400 años de ser oprimido su pueblo, el Señor entonces los libertará, los llevará a la libertad. Y al llevarlos a esta libertad, entonces aquel pueblo que durante 400 años no se arrepintió, que eran los amorreos, entonces este pueblo tendrá ahora el castigo del Señor por parte de su mismo pueblo. Así que, mis hermanos, lo que nosotros nos encontramos acá es que el Señor ha dicho que su pueblo será llevado a la esclavitud y que el Señor también se encargará del pueblo que lo esclavice y que también luego Él le pasará factura a estos amorreos que no se arrepintieron. 400 años, dijo el Señor. Luego dice en Éxodo 12:41, Dios lo promete antes, 400 años y más después ocurre. Dice Éxodo 12:41, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Mis hermanos, Dios lo dijo antes y luego lo termina cumpliendo, tal cual como había dicho, y tal cual como Él dijo. Así los egipcios terminaron siendo juzgados por el Señor, así también los amorreos, y así su pueblo pudo tener la tierra prometida. Ya Dios lo había dicho, y Él fue fiel en cumplir su palabra. Ahora imagínate esto. Imagínate aquel que estaba en el año 100 de la profecía y de la promesa que Dios había dicho. Aquel que estaba cosiendo ladrillos, aquel que estaba ya en Egipto, haciendo todo duro trabajo, clamándole al Señor. Seguramente el Señor sustentó a esas personas. Pero mis hermanos, Él no iba a dejar de cumplir, por más que estas personas clamaran a Él y oraran, lo que Él ya había determinado. Mis hermanos, y si nos parece duro ese asunto, no debería parecernos, porque si Dios cumplió tal cual como lo había dicho, es porque Él es un Dios fiel, que es de acuerdo a su plan, hace todas las cosas. Así que no está haciendo cosas porque le pareció, porque de pronto se le ocurrió de repente, lo que quiero decir, sino porque Él sabe lo que está haciendo y sabe y actúa de acuerdo a su plan y a su voluntad soberana. Otro tercer ejemplo acerca de este asunto de que Dios es fiel en todas las cosas, en todo momento, podemos encontrarlo en Cristo Jesús. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos encontramos con esta profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Llamará su nombre Manuel. Eso fue mucho antes. Él está hablando de que este Dios se va a encarnar. Él está hablando acerca de que vendrá del nacimiento de una mujer virgen. Esa virgen concebirá. Y es curioso, una virgen concibiendo, pero ¿cómo es posible? Esa virgen concebirá. Como el Señor así lo terminó haciendo. Y cuando esto ocurre, después nosotros sabemos que esto se cumple en Jesús, pero nos encontramos a Pablo hablando a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Dios determinó que el tiempo era el indicado. Así es como nuestro Dios actúa, con base a sus palabras, con base a sus promesas, con base a sus decretos, con base a lo que Él ha determinado. Así Él termina actuando y cumpliendo lo que Él ha dicho. Y eso, mis hermanos, es un buen asunto, un buen argumento para nosotros decir, nuestro Dios es veraz. Su promesa es segura. Su promesa es segura. Tendríamos que hacernos esta pregunta, mis hermanos. ¿Por qué expresa la Biblia casi en todas partes la fidelidad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha de expresar en casi todas partes la fidelidad de Dios? Bueno, el autor Arthur Pink responde de esta manera. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Y creo que en eso tiene razón el de colocarlo como lo principal. Necesitamos saber, la fidelidad está en todos lados. Primeramente debemos pensar en Dios. ¿Por qué Dios quiere que yo sepa que Él es fiel? Para que sepa que forma una parte esencial de su carácter divino. Y como segunda medida, pensando hacia nosotros, porque somos olvidadizos, mis hermanos, y necesitamos recordarnos cuán fiel es Él para cumplir todo aquello que Él ha dicho y que Él está llevando conforme a su plan. Dios es fiel
en todas las cosas y en todo momento. Sin embargo, mis hermanos, yo sé que esto pasa por nuestra mente, por aquí mismo inmediatamente, cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios. ¿Cómo podríamos seguir diciendo que Dios es fiel cuando aparecen las dificultades? ¿Cómo podríamos decir? Bueno, mis hermanos, nosotros tenemos que seguir pregonando esto porque Dios es fiel. Yo quisiera decir algo que nos sucede con mucha frecuencia. Nosotros pudiéramos aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina. Sin embargo, es muy distinto otra cosa y es no actuar conforme a ella. Una cosa es aceptar la fidelidad divina, la fidelidad de Dios como una verdad divina, y otra muy distinta, actuar de acuerdo con ella. Pudiéramos decir todo el día que Dios es fiel y sin embargo no creer en esa verdad. Pero decimos, la proclamo. Yo creo que Dios es fiel, pero no vivimos de acuerdo a ella. La realidad, mis hermanos, es que nosotros muchas veces nos cuesta este asunto. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿realmente creemos y contamos con que ha de cumplirse este asunto de que Dios es fiel? ¿Esperamos en realidad que Él haga por nosotros lo que ha dicho? ¿Descansamos con una seguridad absoluta en las palabras que nos dicen que fiel es el que prometió, que están en Hebreos? Fiel es el que prometió. ¿Descansamos en esa verdad, mis hermanos? Lo cierto es que no parece así todo el tiempo. Nos cuesta claramente el poder nosotros someternos a esa realidad preciosa y profunda acerca de nuestro Dios. Hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso, mis hermanos, en la de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. No nos es fácil creer que Dios es fiel. Nos cuesta cuando vivimos esas circunstancias de la vida difíciles. Otra vez cito al autor en esta frase que me parece muy emotiva, muy precisa, muy necesaria. Nos dice, nuestra fe es penosamente probada, nuestros ojos oscurecidos por las lágrimas y no podemos acertar a ver la obra de su amor. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos, perturbados por los susurros ateos de Satanás, que nos impiden oír los acentos dulces de su tierna y apacible voz. Permítame explicar esta frase del autor, porque es necesaria luego para otra frase que voy a mencionar de él o otro asunto que voy a recurrir. Nuestra fe es penosamente probada. Y cuando habla de penosamente probada es que a nosotros nos causa pena. Cuando el Señor nos prueba, cuando nuestra fe se enfrenta a diversas circunstancias, nos causa un terrible dolor, una pena, algo que nos duele. Entonces nuestros ojos son oscurecidos por las lágrimas. Ahora nos van a perturbar el poder ver y el poder tranquilizarnos cuando empezamos a afligirnos, ¿cierto que sí? Eso nos pasa con frecuencia. Ahora, no podemos entonces acertar a ver la obra de su amor. ¿Y qué pasa entonces cuando no vemos que Dios amorosamente está obrando en nuestras circunstancias? Empezamos a escuchar otras voces. ¿Qué escuchamos? Los ruidos del mundo que aturden nuestros oídos. Si colocáramos un ejemplo de la situación actual, pudiéramos escuchar, si te sale, te mueres, si esta cosa pasa, no recibes esto y estamos como con un temor, allí hay un temor. Y sumado a eso, perturbados por los susurros ateos de Satanás, es decir, todo lo que Satanás lleva a nuestra mente o lo que apunta a nuestra mente, esos dardos encendidos de los que habla la Escritura, que nos trata de incitar a que Dios no puede ser fiel en cumplir lo que ha dicho. Con que Dios te ha dicho, parece que Él siguiera dando esos susurros en contra de nuestro Dios constantemente. Con que tu Dios ha dicho que Él va a ser fiel, ¿cómo puedes creer esa tontería? Y terminamos escuchando al mundo con sus ruidos, a Satanás con sus susurros ateos, y entonces nos perdemos de escuchar esto, la tierna y apacible voz del Señor en sus acentos dulces. Dejamos de escuchar lo que el Señor ha de decirnos en su palabra. Mis hermanos, nos es necesario que nosotros podamos confiar en el Señor aun cuando aparezcan las dificultades. Cuando aparecen las dificultades, cuando tu fe en Dios ha sido eclipsada por problemas, tristezas o dificultades, pudieras atender a lo que nos dice el Señor en su palabra en Isaías 50:10. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas, el que carece de luz, el que está viviendo una circunstancia donde pareciera que no hay luz por ningún lado, el que está andando en una dificultad, incluso aún el que está lejos del Señor. ¿Dónde va a acudir?
al Señor. Y el que está viviendo un momento oscuro de su vida, ¿dónde va a ir y en quién tiene que confiar? En aquel, como leíamos hace semanas el Salmo 23, en aquel que promete que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. Es una promesa y tenemos que confiar en que Él es fiel para hacerla. Así que cuando estamos en un momento de oscuridad, deberíamos apoyarnos en nuestro Dios, buscar su luz, buscar que Él nos guíe, buscar su dirección, clamar a Él para que Él muestre y para que Él nos dé luz en nuestras circunstancias cuando parece que todo está en tinieblas. Ahora, cuando aparecen las dificultades, mis hermanos, cuando te sientas tentado a dudar de la fidelidad de Dios, cuando pienses que Dios no puede estar allí, la pregunta es, ¿cuál debería ser entonces tu clamor y qué deberías entonces hacer? Y aquí quiero citar al autor que nos dice, cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, gritemos, vete Satanás, vete Satanás. Y yo quiero aclarar este asunto. Puse la cita porque me pareció propicia, pero también necesaria para aclarar. No nos está diciendo que con decir simplemente nosotros, vete Satanás, vete Satanás, vete Satanás, ya se fue el problema y ya se fue nuestra perturbación. A eso no es lo que está apuntando el autor, sino a la cita que yo hice anteriormente. Es como que él te está bombardeando con sus dardos venenosos de mentira, de engaño, para hacer que tú no mires hacia tu Dios y tú le estás escuchando y siguiendo lo que él te está haciendo para que tú te alejes de Dios, tal cual como Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, tú y yo debemos recordar la palabra de Dios. Dios dijo que no comiera de ese árbol. Dios ha dicho esto, yo no voy a atender a lo que dijo Dios. Por eso el autor dice aquí, vete Satanás. Yo no voy a escuchar esta mentira. Yo simplemente voy a escuchar lo que es la verdad de mi Dios, que es fiel. Satanás es el padre de la mentira. Yo no voy a escuchar una mentira donde me diga que Dios no puede obrar a favor de su pueblo, porque Él en su palabra nunca ha dicho eso. Dios lo que ha dicho en su palabra sí habla de disciplinarnos, pero no habla de abandonarnos. Habla de estar con su pueblo y a favor de su pueblo. Y si en algún momento yo dudo de eso, tengo que saber que se parece eso más a algo que diría Satanás, a algo que diría nuestro Dios, que es fiel y verdadero. A eso se refiere con esto. Como si yo gritara, vete de aquí, get out. No te quiero aquí. Vete de aquí, fuera de aquí. Es como si pudiéramos decir de esa manera, como si el pensamiento mentiroso, yo rogara a Dios que se aleje de mí. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Escritura nos dice que nosotros nos sometemos a Dios, nos acercamos a Él, resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. Eso sí nos dice la Escritura, que es similar a todo lo que he dicho hasta ahora. Ahora, si ese es mi clamor de apartar toda obra quizás de la tiniebla que quiera interferir en los pensamientos, como si fuesen dardos encendidos sobre mi mente, sumado a eso, yo debo hacer algo. Yo debo hacer algo y es lo que tenemos aquí escrito. Aunque no podamos armonizar el proceder misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, espera en Él y pídele más luz. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Bueno, que aunque tú no puedas entender cómo Dios está obrando en esta manera difícil o cómo esta circunstancia puede ser dura, yo al mismo tiempo pueda decir que Dios es amor y fiel, aunque yo no pudiera totalmente entenderlo, lo que sí puedo hacer es esperar en Él y clamar a Él para que me dé luz en medio de esto, para que me dé tranquilidad, calma y dirección en la circunstancia difícil que estoy viviendo. Tal vez no voy a entenderlo aún, tal vez nunca llegue a entenderlo. Sin embargo, aunque eso no llegue a pasar o aunque pase, mi confianza hoy debe ser esperar en Dios, en sus promesas, en que Él es fiel. Y tratar, pedirle al Señor que me dé luz para que yo no escuche esas obras de las tinieblas. Como dice el Señor en su palabra, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas veces nosotros no terminamos entendiendo muchas cosas que el Señor ha hecho después de que estas cosas han terminado ocurriendo? Ok, ya sé para qué el Señor permitió esto en mi vida, porque el Señor obró de esta manera. Fue para llevarme a este entendimiento, fue para llevarme a este asunto, o definitivamente yo era el que necesitaba ser transformado por medio de esto que el Señor obró. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces no termina pasándonos eso en nuestras vidas? Eso, mis hermanos, es en lo que nosotros deberíamos considerar, mis hermanos. Dios no solo ha hecho saber lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Nos ha descrito fielmente la ruina
que la caída trajo consigo. Dios es fiel no solamente en las cosas que Él muestra que va a ser a nuestro favor, sino también en las cosas que Él dice que Él va a hacer para disciplinarnos y para actuar en nuestras vidas de tal manera de no dejarnos tal cual como nosotros somos. Así que ahora quisiera que viéramos en su escritura cómo Él nos muestra su fidelidad. Y por eso este título de la fidelidad demostrada. Su palabra, mis hermanos, no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne, Dios cumpliendo sus promesas, pero tan pronto Israel se rebela contra el Señor y es infiel, inmediatamente el Señor también es fiel para aplicarle la amenaza que Él le había dado a Israel o el castigo que Él le había dicho que le vendría cuando ellos se desobedecieran al Señor. ¿Cómo el Señor aplicaría su justicia aún sobre su propio pueblo? Nosotros encontramos un caso en el Nuevo Testamento cuando Ananías y Zafira, cuando los vemos que estos hombres se niegan y son infieles al Señor, mintiéndole al Señor, y el Señor tiene que aplicar un castigo allí, modelo para todos los demás, para saber que con Dios no se juega. Nosotros nos encontramos que Dios muestra que Él es fiel tanto para aquellas cosas que son cumplir sus promesas, como también para aquellas cosas que son cumplir sus amenazas. La imagen, vuelvo a decir, más parecida que yo encuentro en el plano humano de una fidelidad es lo que yo puedo ver en un matrimonio. Y la idea del matrimonio es que mientras estos dos seres, que son una sola carne, mientras vivan, ellos seguirán siéndose fieles. Ese es el llamado a hacer, ¿no? Y por eso esta imagen de estos dos abuelitos, de esta pareja de ancianos, un matrimonio llevándolo hasta la vida, hasta que la muerte los separe, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la vida. Allí nosotros, ese es el ejemplo que quise colocar allí. Así que nosotros podemos decir que Dios aún es más fiel que un matrimonio que dure años, que un matrimonio que haya permanecido fiel toda la vida, que solamente la muerte los ha separado, porque nuestro Dios es eterno. Y así como Él es eterno, su fidelidad también lo es. Así que yo quisiera, mis hermanos, que nosotros en esto de la fidelidad demostrada pudiéramos preguntarnos, ¿de qué manera Dios es fiel a su pueblo? ¿De qué manera Dios es fiel a nosotros, su pueblo? Bueno, quisiera que viéramos estas maneras. Primero, Dios es fiel al proteger a su pueblo. ¿De qué manera Dios es fiel? Bueno, Dios es fiel primeramente al proteger a su pueblo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. En el versículo que acabamos de leer se promete que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. En la fe del apóstol, que es el que ha escrito esa carta, la fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba no en el poder de sus resoluciones, ni en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Es decir, él no está diciendo, nosotros hemos sido llamados por fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Él nos va a proteger, Él nos va a proteger hasta el final. ¿Por qué? Porque es mi convicción, porque yo lo digo. No, Pablo sabe que lo que dice es cierto y es una verdad, porque Dios es quien lo dice. Dios es quien dice las cosas y eso es lo que nos da a nosotros, mis hermanos, seguridad. Dios es fiel en proteger a su pueblo porque así Él lo ha prometido. Aquel que no puede mentir lo ha dicho, de tal manera que aquel que todo lo puede, lo hará. Esa es la seguridad que tenemos en que Dios es fiel al proteger a su pueblo. Ahora, Dios es fiel también, al igual que proteger, también es fiel al disciplinar a los suyos. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel al enviar penas, tanto como al dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Dios no solamente es fiel en lo bueno, sino cuando nos vienen las circunstancias adversas, aquellas que llamamos malas, también tenemos que decir, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Y no es un fiel como reclamo, ¿no? Tú eres fiel y de esto me tienes que sacar, Señor. No, tú eres fiel. Y aún a pesar de que yo no sé cuándo esto termine, tú sigues siendo fiel, Señor. Y tú sigues siendo todo amor y todo bondad. Aunque yo no lo entienda. Pero esa es la verdad. Dios es fiel también para disciplinarnos, porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Este reconocimiento, mis hermanos, debe estar en nuestro corazón y no solamente en nuestros labios. Así, Señor, tú eres mi Padre,
me disciplinas, pero por dentro estás diciendo, oh Señor, que esa disciplina nunca llegue. No, mis hermanos, si lo decimos es porque estamos seguros. Y es necesario que estemos seguros de eso. Porque cuando llegue la disciplina del Señor, por lo que Él tenga que disciplinarnos, enseñarnos, utilizar la prueba para formar en nosotros como el fuego, forjar nuestro carácter y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Cuando el Señor esté obrando de esa manera, tú puedas recordar esta verdad. Dios es fiel al disciplinar a los suyos, y yo soy suyo, yo soy su hijo, y Él como mi Padre está obrando en mí, me está disciplinando, me está llevando a que yo pueda entenderlo. Que nosotros podamos decir, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119, 75. La pena y la aflicción, mis hermanos, son no solo compatibles con el amor prometido en el pacto eterno, sino partes de la administración del mismo. Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al enviarlas. Como dice el Salmo 89, 32, 33, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Es decir, Dios está siendo sincero, veraz, fiel, al mismo tiempo siendo misericordioso y al mismo tiempo disciplinando a su pueblo. Las cosas funcionan al mismo tiempo porque Dios no puede negarse a lo que él ha dicho. Al que es rebelde, él lo tendrá que disciplinar con su vara. Pero también Dios es fiel, mis hermanos, al glorificar a sus hijos. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Dios nos guiará a ser glorificados. Aquí se refiere a los santos que son guardados enteros, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino según su propio gran nombre, por amor a su nombre. Es que Él, cuando estamos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer porque Él ha prometido, por amor a su nombre, guardarnos y protegernos en Él. Mis hermanos, eso es lo que nosotros podemos decir de nuestro Dios. Dios no nos trata según nuestros méritos, sino no nos diera nada. Dios nos trata según su propio gran nombre. Y eso es lo que podemos decir, que Dios es fiel en glorificar a sus hijos. También encontramos entonces, mis hermanos, lo que deberíamos nosotros responder. Ya casi nos acercamos al tema de la respuesta. Hemos visto que Dios es fiel en todas las cosas, en todo momento. Hemos visto que cuando aparecen las dificultades, Él sigue siendo fiel, que esta fidelidad ha sido mostrada por Él en su palabra, pero ahora se espera que nosotros tengamos fe en esa fidelidad de Dios. Es decir, fe, confianza en el hecho de que Dios es fiel. Fe en que Dios es fiel. O fe en la fidelidad de Dios. Lo que hemos visto hasta ahora debería darnos seguridad en nuestro fiel Señor. El fundamento de Dios está firme, nos dice en 2 Timoteo 2:19. Eso debería darnos a nosotros confianza, que su fundamento es firme, está firme y siempre lo será. Dios no tiembla, Dios no duda, Dios es fiel, es firme, su fundamento es firme. Este Pablo que habla en esa 2 de Timoteo 2:19 también habla en esa misma carta en el capítulo 1, versículo 12. Pablo dando testimonio que él descansa en esa fidelidad de Dios. Yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Y tienes que entender, mis hermanos, que no es lo que tú has creído según tú. Mi hermano, si tú no estás yendo a su palabra, y permíteme esta exhortación, y si no me la permites, igual la voy a dar, mi hermano. Espero que la escuches. Si tú no estás yendo a su libro, si tú no estás yendo a su palabra, a ver qué es lo que él dice, lo que él ha dicho, entonces tú no puedes tomar este texto para ponerlo a tu modo. Yo sé en quién he creído, este Dios es poderoso y me tiene que dar este trabajo. ¿Dónde sacas eso? Si tú no estás haciendo su palabra, alimentándote de ella y conociendo a tu Dios, ¿cómo pudieras decir en quién has creído si ni siquiera lo conoces? Necesitas ir a Dios. Debes ir a Dios y conocerlo. Su nombre proclamarlo no solamente cuando cantan, sino en tu interior, cuando tú lo conoces profundamente en su palabra y te deleitas y te alimentas de ella. Sino, ¿cómo puedes decir con tranquilidad, oh sí, Dios es fiel? ¿Cómo podrías decirlo? ¿Cómo podrías hablar acerca de eso si tú ni siquiera conoces nada de Él? Pablo descansaba en esto de Dios porque Él
conocía al Señor, o lo de lo poco que conocía, él sabía en quién había creído. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos conocer que Dios es fiel. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros cuando entendemos claramente la fidelidad de Dios? ¿Qué beneficios tenemos nosotros cuando conocemos que Dios es fiel? Hay beneficios, mis hermanos. Aún, mis hermanos, nosotros conocer quién es Dios trae beneficios a nuestras propias vidas. Y yo quisiera, también son tres, y el primero, son muchos más, mis hermanos, pero solamente mencionamos tres. Primero, es que nos librará de la inquietud, la duda, el temor ese que nos agobia. Cuando nosotros sabemos que Dios es fiel y que en medio de todo Él sigue siendo fiel, y aunque no veamos nada, Él sigue siendo fiel, nos ayudará en nuestras inquietudes. El hecho de que Dios sea fiel trae como beneficio, la comprensión de esta verdad trae como beneficio que nos librará de la inquietud. El que ha cuidado de su hijo, nosotros, a través de los años, no lo abandonará cuando sea viejo. No es que Dios, cuando ya estemos nosotros ancianos, si es que nos permite Él llegar hasta una edad anciana, no es que nos dirá, mira, ya estás viejo, ya no sirves. No, tal vez para otros sería así, pero para el Señor no. Para el Señor no. El que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejará de suplir tus necesidades en el momento del apuro. Nuestro Dios no nos va a abandonar y dejar cuando nosotros estemos en estas circunstancias, cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo. Nosotros de cierta manera estamos andando así como Dios no puede ser fiel, pero cuando nosotros aprendemos y conocemos y nos cimentamos en esta verdad de la fidelidad de Dios, aunque todas estas cosas lleguen, podemos decir, pero tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo fiel. Descansa, mi hermano, en las palabras de Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. No quiere decir que nada malo nos va a venir, no es lo que nos está diciendo el texto. No quiere decir que ninguna tribulación nosotros no pasaremos. Nos está diciendo que el Señor nos librará y que el mal al no tocarnos es que quiere decir que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Aun cuando Satanás estuvo actuando en la vida de Job, el Señor nunca lo soltó. Fue probado de diversas maneras, pero el Señor estuvo allí, obrando. El siguiente beneficio, este es el primero, es nos librará de la inquietud. El segundo beneficio es que refrenará nuestra murmuración. La comprensión de esta bendita verdad de la fidelidad de Dios refrenará nuestra murmuración. El Señor sabe, mis hermanos, qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y el descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes. Nos llevará a que nosotros no estemos murmurando y quejándonos contra el Señor todo el tiempo, sino que al contrario nos llevará a estar tranquilos y pacientes, confiados en que Él va a estar obrando, a pesar de que todo lo que vemos a nuestro alrededor no parece que fuera para llevarnos a confianza, pero yo sé en quién he creído. Yo he ido al libro. Yo he ido al libro y me ha llevado este libro a conocer las palabras de este Dios que es fiel para cumplir lo que Él dice. Dios será grandemente honrado si, cuando pasamos por la prueba y la reprensión, tenemos buena memoria de Él, vindicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor incluso en la misma reprobación. Es decir, cuando estamos en el momento difícil, yo puedo reconocer que Él me ama, aunque lo que esté viviendo no parecería mostrar eso. Eso es lo que nos muestra a nosotros el recordar, el comprender esta preciosa verdad. Y como un tercer beneficio, esto de conocer la verdad de Dios, de conocer esta bella verdad acerca de la fidelidad de Dios, nos llevará a aumentará nuestra confianza en Dios. Primera de Pedro 4:19. Por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Nota conmigo este versículo. Por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios. ¿Por quién fueron afligidos? Por Dios mismo, según su voluntad, ¿no? Según la voluntad de Dios. Ahora, cuando a ti algo te hace daño, lo normal que hace una persona es huir de esa persona. Pero aquí nos dice, los que son afligidos según la voluntad de Dios, ¿a dónde deben correr? ¿A dónde deben correr? A Él. Encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Así que nosotros muchas veces lo que hacemos es que cuando vimos una circunstancia difícil, lo que hacemos es huir del Señor. ¿Yo para qué sigo orando? ¿Yo para qué sigo clamándolo a Él? No, mi hermano, lo que tenemos que hacer es correr
correr hacia Él, ir hacia nuestro Dios. Cuando depositemos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo bien. Dios lo hace todo bien. Cuando nosotros, en vez de ir y afligirnos y llevarnos por esta marea que nos lleva de dificultad, lo que hacemos es que en medio de eso seguimos viendo al Dios fiel. Nos dejaremos impactar por la realidad de que Él sigue obrando y que Él sigue haciendo todas las cosas por amor a su nombre, conforme a su voluntad, conforme a su fidelidad y su gran amor. Y cuando nosotros creemos en eso, podemos decir, tú todo lo haces bien, Señor. Tú todo lo haces bien, Señor. Y no es, mis hermanos, simplemente un placebo. No, mis hermanos. Y placebo es aquello que te da un placer, que tú te inventas algo. Es que cada vez que tomo esta agüita de toronjil me calmo y tengo que tomármela todos los días para poder dormir. No es un placebo como eso. Yo voy a pensar de esta manera positiva para que no me venga esto malo, no me perturbe. No es eso lo que está diciéndonos ni la enseñanza, ni la escritura, ni yo ahora. Lo que estoy diciendo es que tú vas a creer en eso porque es cierto y porque esa verdad te ha afirmado, te ha sacudido, tú la has abrazado porque es cierta. A eso me refiero, y cuando se convierte en una verdad en tu vida, porque es la palabra la que lo sostiene, tú podrás decir, mi Dios es fiel y no ha dejado de serlo. Mis hermanos, nosotros normalmente a veces tomamos estas enseñanzas y lo que menos pensamos es cómo poder llevarlo a nuestra vida. No que no lo hagamos, sino que no lo hagamos de pronto desde la enseñanza. Muchas veces se hace, sino que muchas veces somos nosotros, y me incluyo, los necios, que escuchamos quién es Dios, que aprendemos de quién es Dios y dejamos esta enseñanza a un lado luego cuando vamos a vivirla. Así que yo espero, a través de estas preguntas que voy a hacer, primeramente un resumen breve y luego unas preguntas, espero que puedas tener paciencia allí y aguardes un momento para que tú puedas bajar lo que hemos aprendido a un plano más práctico en nuestra vida diaria. Así que, habiéndote informado de esto, yo quisiera solamente hacer un resumen para recordar todo. Lo primero que hablábamos es que Dios es fiel en todas las cosas, que las escrituras, los textos que te invitaba a que memorizaras que anotaras y si es posible memorices, esas escrituras proclaman la fidelidad de Dios para los que creen. Él es fiel en todas las cosas. Cuando aparecen las dificultades, decía que lo nuestro que deberíamos hacer es esperar en Él, pedirle más luz, no escuchar las voces del enemigo, del mundo, de nuestro propio corazón dubitativo, sino al contrario, esperar en Dios y pedirle que nos ilumine en medio de nuestras circunstancias. Hablamos también que su fidelidad ha sido demostrada. Dios es fiel a su pueblo y hablamos de 3 maneras como Dios muestra esa fidelidad a su pueblo, en que lo protege, lo disciplina y lo glorificará. Y por último, lo que acabamos de ver es que debemos tener fe en el hecho de que Dios es fiel, fe en la fidelidad de Dios. Hablamos de 3 beneficios. El primero es librarnos de la inquietud. El segundo, refrenar la murmuración. Y el tercer beneficio, aumentar nuestra confianza en Dios. Ese es el resumen de lo que hemos visto. Ahora, ¿qué se espera de nosotros? Bueno, yo en primera medida espero que podamos reflexionar en lo siguiente. Piensa, hermano mío, en la fidelidad de Dios en relación con tus expectativas personales. Pregunta, ¿estás confiando en las promesas de Dios para tu vida? Piensa en tu vida misma, no en la de otro, piensa en la tuya. ¿Estás confiando en las promesas de Dios para tu vida? ¿Fiel es Él en lo que ha dicho? ¿Será que lo llevará a cabo? ¿Crees de veras eso? Reflexiona en eso que se desglosa de lo que hemos visto de la enseñanza. Otra cosa que podemos reflexionar de lo que hemos visto en la enseñanza. Piensa en una situación cuando tu fe fue puesta a prueba seriamente, o en una situación difícil o de aflicción. Es más, me atrevo a decir que estos tiempos que estamos viviendo pueden representar una de las pruebas más duras a nuestra fe, a nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias se están viendo como una de las más duras de nuestra propia vida. Yo puedo meterme allí. No es que quisiera o pudiera, no, estoy. Es una de las circunstancias más difíciles que he vivido. Tengo muchas cosas adversas, sin embargo, la pregunta es, para mí y para todos, ¿cómo reaccionas no solamente a esta situación, sino a cualquier situación difícil? ¿Cómo reaccionaste a la situación?
a la del pasado, a la del presente. ¿Cómo lo harás en el futuro? ¿Clamaste al Señor y esperaste que te revelara su luz? ¿Clamaste al Señor y esperaste confiadamente en su obra? ¿Cómo has tú actuado? ¿Cómo debes actuar? ¿Cómo actuarás? Esa es la reflexión que pudiéramos tomar de esto. Sin embargo, ahora quisiera que aún bajáramos la enseñanza, hacernos una pregunta más reflexionada, llevando esta verdad a nuestro corazón por medio de esta pregunta. ¿Crees que las aflicciones son necesarias para quienes han hecho de Jesús el Señor de su vida? ¿Crees que las aflicciones son necesarias para quienes han hecho de Jesús el Señor de su vida? Es decir, ¿realmente tú consideras que la disciplina del Señor es necesaria? ¿O tú dices, Dios, yo no necesito disciplina? Yo creo que si una persona dice que no necesita disciplina, tendría que pensar seriamente en despedirse de sus familiares, porque probablemente ya pues estaría a punto de morirse, porque ya no necesita que el Señor lo siga puliendo, instruyendo y si es cincelado en las manos del Maestro. Pero sin embargo, la pregunta es dada a ti. ¿Crees que las aflicciones son necesarias para quienes han hecho de Jesús el Señor de su vida? ¿Qué crees? ¿Sí? ¿No? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? ¿Qué te dice la Biblia que qué deberías creer? Y eso es importante porque cuando llegue la disciplina, tú debes tener una respuesta a ella. El Señor me está disciplinando, ¿cómo yo debería actuar en esta circunstancia que estoy viviendo? Para que pueda seguir sostenido en su fidelidad. Y esto que acabo de decir va conectado con nuestra última pregunta de llevar esta verdad al corazón. Cuando lleguen las aflicciones en el futuro, ¿cuál será tu actitud? Si hay algo cierto de las promesas de la Biblia, yo solamente voy a mencionar dos, es que nos dicen, mis hermanos, que las aflicciones vendrán, que nosotros vamos a vivir circunstancias difíciles. Si ahorita estás viviendo una temporada buena, bendito el Señor por ello, pero también bendícelo cuando vengan las circunstancias adversas, porque si de algo estamos seguros es que vendrán. El Señor ha dicho, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces nos vamos con el confiar, yo he vencido al mundo y se nos olvida la promesa que él ha dicho antes, en este mundo tendrás aflicción. Por la persecución principalmente, que es lo que está hablando más o menos el contexto allí de lo que el Señor está diciendo. Sin embargo, podemos decirlo en todo contexto, nosotros tendremos aflicción en este mundo y podemos seguir diciendo lo mismo, confiaré en que Él ha vencido, la victoria es del Señor. Pero también hay otro texto que nos dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo. Sin embargo, aún de todas ellas lo librará el Señor. Podemos confiar en que aunque vengan aflicciones, el Señor va a estar allí, pero esta pregunta es crucial. Cuando lleguen, mis hermanos, las aflicciones, ¿cuál será tu actitud? Piensa en ello, medita en ello, baja esta verdad a tu corazón y prepárate. El Señor te lleve a prepararte y a estar siempre en su luz en el momento de la aflicción. Finalmente, mis hermanos, con esto concluyo. Que el Señor te lleve a meditar en su palabra y a confiar plenamente en su fidelidad para cumplir todo lo que Él ha dicho que hará en ella, su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Dios, te queremos dar gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, al traer tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu consuelo, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por todo lo que has obrado. Gracias por las cosas que no nos has dado. Señor, quisiéramos decirte, Señor, según lo que hemos aprendido, aún darte gracias por tu fidelidad, Señor, al enviar pruebas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en cumplir, Señor, lo que has dicho. El Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y tú eres nuestro Padre eterno. Y tú estás obrando en nuestras vidas de tal manera, Señor, que tú estás formando en nosotros la medida perfecta, llevándonos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, Señor. Esa es nuestra meta en esta vida, ser como nuestro Señor Jesús, seguir sus pasos. Y cada vez que nos desviamos, Señor, tú nos sigues disciplinando, llevándonos nuevamente al camino, a que nuestra mirada esté puesta en Él, el autor y consumador de la fe. Oh, Señor, ¿cuántos de nosotros somos necios para no creer y confiar, Señor, en tus promesas? No solamente, Señor, en aquellas que nos hablan de disciplina, sino también en aquellas que nos hablan de bienestar. Aquellas que nos recuerdan de que tú eres el Dios soberano que está por encima de tu creación, Señor, obrando conforme, Señor, a tu buena voluntad, a tu santa voluntad, a tu perfecta voluntad, a tu agradable voluntad, Señor. Tú estás obrando de tal manera que nosotros pudiéramos descansar en que este Rey que rige nuestra vida, nuestro universo, toda acción humana, toda acción de cualquier ser,
en este universo, Señor, está regida, está sometida a tu entera y absoluta voluntad soberana. No hay nada que se escape, Señor. ¿Por qué sabemos eso? Porque tu palabra lo dice. Y aún, Señor, mi propia vida, nuestras propias vidas están sometidas y sostenidas en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en esta verdad, Señor, en que tú eres fiel y que nunca dejarás de serlo. Bendito y buen Señor, a ti te damos gloria. Gloria, Señor, por tu fidelidad. Gloria por tu inmenso amor y tu bondad y verdad para con nosotros. Pero también, Señor, gracias porque le has hablado a mis hermanos que quizás estaban pasando por un momento de dificultad y ciertamente, seguramente tu palabra ha servido como bálsamo a sus angustias y necesidades. Ayúdalo, Señor, a descansar en el hecho de que tú eres fiel para sostenerlo, Señor. Que el que ha prometido, Señor, cumplir esa obra en nosotros hasta el fin. Bendito Dios, te pido también por aquellos que no te conocen y que hayan escuchado esta enseñanza, Señor. Obra, Señor, en sus vidas para que tú seas fiel en cumplir lo que dices en tu palabra, que todo aquel que a ti va, tú no lo echas fuera, que todo aquel que va a ti con un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazarás jamás. Al altivo, Señor, tú miras de lejos, pero al que se humilla, al humilde, tú miras de cerca, Señor. Bendito Dios, que estos hombres y mujeres puedan presentarse de esa forma a ti, de tal manera, Señor, que puedan creer en la verdad que tú has consignado en tu evangelio. El evangelio que tiene el poder para salvar a todo aquel, Señor, que cree. Todo esto lo hemos orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. El Señor, que es bueno, es fiel, siga obrando en sus vidas y nos ayude a que esta palabra sea cimentada en nuestros corazones y poder actuar conforme a esta verdad.